La historia está llena de misterios y desapariciones de aviones y barcos que han sido objeto de muchas teorías conspirativas. Aquí presentamos 5 de las teorías conspirativas más interesantes sobre eventos históricos. El Triángulo de las Bermudas. Este lugar es famoso por la misteriosa desaparición de barcos y aviones, y ha sido objeto de muchas teorías conspirativas, incluyendo actividad extraterrestre, portales dimensionales y ataques de criaturas marinas. La misteriosa desaparición del vuelo MH370. Este vuelo desapareció sin dejar rastro en 2014, y a pesar de los esfuerzos por encontrarlo, sigue siendo un misterio. Algunas teorías sugieren una falla técnica, mientras que otras creen que fue un secuestro o un ataque terrorista, y hay quienes creen en una conspiración más grande. La desaparición del barco Mary Celeste. Este barco fue encontrado abandonado en el océano en 1872, y a pesar de que no hubo señales de lucha o desastre, todavía se desconoce lo que sucedió con su tripulación. Algunas teorías conspirativas sugieren una mutinería, un ataque de piratas o una actividad paranormal. La desaparición del barco SS Oran Medan. Este barco fue encontrado abandonado en el mar en 1947, y a pesar de que no se encontraron restos de su tripulación, algunas teorías conspirativas sugieren una mutinería, un ataque de piratas o una actividad paranormal. La desaparición del avión Flight 19. Este vuelo desapareció en el Triángulo de las Bermudas en 1945, y a pesar de los esfuerzos por encontrarlo, nunca se encontraron restos. Algunas teorías conspirativas sugieren que los aviadores fueron secuestrados por extraterrestres o que el vuelo fue víctima de una dimensión paralela. La desaparición del barco KBI-50. Este barco desapareció en 1967 en el mar Caspio, y a pesar de los esfuerzos por encontrarlo, nunca se encontraron restos. Algunas teorías conspirativas sugieren que el barco fue atacado por un submarino soviético o que fue víctima de una tormenta misteriosa. La desaparición del barco RMS Lusitania. Este barco fue hundido en 1915 por un submarino alemán, pero algunas teorías conspirativas sugieren que el hundimiento fue causado por una bomba secreta colocada por los británicos como excusa para entrar en la Primera Guerra Mundial. La desaparición del barco MS Al-Salam Boukachem 98. Este barco desapareció en 2006 en el Mar Rojo, y a pesar de los esfuerzos por encontrarlo, nunca se encontraron restos. Algunas teorías conspirativas sugieren que el barco fue hundido por los israelíes o que fue víctima de una tormenta misteriosa. La desaparición del barco USS Cyclops. Este barco desapareció en 1918 en el Mar de las Antillas, y a pesar de los esfuerzos por encontrarlo, nunca se encontraron restos. Algunas teorías conspirativas sugieren que el barco fue atacado por un submarino alemán o que fue víctima de una tormenta misteriosa. La desaparición del barco USS Scorpion. Este barco desapareció en 1968 en el Atlántico, y a pesar de los esfuerzos por encontrarlo, nunca se encontraron restos. Algunas teorías conspirativas sugieren que el barco fue atacado por un submarino soviético o que fue víctima de un fallo técnico misterioso. Estas son solo algunas de las muchas teorías conspirativas sobre la misteriosa desaparición de barcos que han capturado la imaginación popular a lo largo de los años. Aunque muchas de estas teorías pueden ser descartadas por la evidencia científica, todavía existen muchos misterios sin resolver que siempre han alimentado la fantasía y la imaginación humana. 5 de las teorías conspirativas más interesantes sobre la desaparición de Hitler. Hitler escapó a Sudamérica. Esta teoría sugiere que Hitler escapó a Sudamérica con la ayuda de los nazis y vivió en secreto hasta su muerte. Esta teoría se basa en la presencia de nazis en América Latina después de la Segunda Guerra Mundial y en la falta de pruebas concluyentes sobre la muerte de Hitler. Hitler murió en el búnker. Según esta teoría, Hitler se suicidó en el búnker en Berlín, y su cuerpo fue quemado para ocultar las pruebas. Aunque esta es la versión oficial,
Algunos creen que Hitler pudo haber escapado y esta historia fue creada para proteger su identidad. Hitler escapó a la Argentina. Algunos creen que Hitler escapó a la Argentina con la ayuda de los nazis y vivió allí hasta su muerte. Esta teoría se basa en informes de testigos que afirman haber visto a Hitler en Argentina después de la guerra. Hitler murió en la URSS. Esta teoría sugiere que Hitler murió en manos de las autoridades soviéticas y que su cuerpo fue ocultado para proteger los secretos del gobierno soviético. Hitler vivió en la Antártida. Algunos creen que Hitler y los nazis establecieron una base secreta en la Antártida y que Hitler vivió allí hasta su muerte. Esta teoría se basa en la falta de pruebas concluyentes sobre la muerte de Hitler y en informes de exploradores que afirman haber visto estructuras extrañas en la Antártida. Teorías conspirativas más interesantes sobre la Segunda Guerra Mundial. El gobierno británico permitió que Hitler invadiera Polonia. Esta teoría sugiere que el gobierno británico permitió la invasión de Polonia por parte de Alemania para tener una excusa para entrar en la guerra. La Segunda Guerra Mundial fue planificada por el gobierno estadounidense. Algunos creen que el gobierno estadounidense sabía que la guerra estaba a punto de estallar y que lo permitió para aumentar su poder global y fortalecer su economía. La Segunda Guerra Mundial fue una guerra de baja intensidad. Esta teoría sugiere que la guerra fue en realidad una operación de baja intensidad que fue exagerada y presentada como un conflicto global para justificar la guerra. El Holocausto nunca ocurrió. Algunos creen que el Holocausto, en el que se estima que murieron entre 5 y 6 millones de judíos, nunca ocurrió y que es una conspiración para obtener apoyo internacional para Israel. Los nazis tenían tecnologías avanzadas. Esta teoría sugiere que los nazis tenían tecnologías avanzadas, como cohetes y armas secretas, que podrían haber cambiado el curso de la guerra. Los aliados sabían sobre los campos de concentración antes de liberarlos. Algunos creen que los aliados sabían sobre los campos de concentración y la persecución de los judíos antes de liberarlos y que lo permitieron para fortalecer su posición en la guerra. La bomba atómica fue una estrategia para intimidar a la Unión Soviética. Esta teoría sugiere que el uso de la bomba atómica en Japón fue en realidad una estrategia para intimidar a la Unión Soviética y evitar que se expandiera su influencia en Asia. Los aliados estaban trabajando con los nazis. Algunos creen que los aliados, incluyendo a Gran Bretaña y Estados Unidos, estaban trabajando secretamente con los nazis para controlar Europa y otras partes del mundo.